A ver, una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿La ley es un manual de instrucciones que solo hay que seguir al pie de la letra? ¿O? ¿O es más bien como una vieja carta, ¿no? De nuestros antepasados, que tenemos que reinterpretar para que tenga sentido hoy? Claro, porque la respuesta a eso define todo. Totalmente. Y los resultados pueden ser opuestos. Por ejemplo, ¿puede una bicicleta ser un carruaje si la ley prohíbe conducir carruajes en estado de ebriedad? O el otro caso que mencionan las fuentes, el de obstruir a la fuerza pública en la vecindad de una base militar. ¿Qué pasa si la persona lo hace dentro? Exacto. Esas no son preguntas teóricas, ¿eh? Son casos reales que llegaron a tribunales y demuestran el campo de batalla que es la interpretación de la ley. Y bueno, ese es el centro de nuestro análisis de hoy. La hermenéutica jurídica, el arte y la ciencia de darle sentido a las palabras que nos gobiernan. El material que tenemos es una mezcla potente: filosofía, enciclopedias de derecho y análisis de teorías legales muy actuales. Y nuestra misión es desentrañar cómo quienes aplican la ley pasan de un texto que a veces es antiguo y ambiguo a una decisión que puede cambiar vidas. Y vamos a ver que no es un proceso mecánico, para nada. No, es profundamente humano, lleno de tensiones, de filosofías ocultas y hasta de luchas de poder. Y todo empieza con casos que, a primera vista, parecen casi absurdos. Sí, como el que mencionan los textos, el caso Wiley v. Chappell de 1868. A ver, cuéntalo. Había una ley que castigaba a quien se hiciera pasar por una persona con derecho a voto. ¿Ok? El acusado se hizo pasar por alguien que ya había muerto. Ah, claro. Y los jueces razonaron: los muertos no tienen derecho a voto. Por lo tanto, el acusado no se hizo pasar por alguien con derecho a voto. Y lo absolvieron. Lo absolvieron. Un razonamiento literal, lógicamente impecable. ¿Pero qué se siente? Completamente equivocado. Totalmente. Desafía el sentido común. Y bueno, precisamente para evitar este tipo de absurdos, la práctica legal desarrolló otros enfoques. Como la llamada regla de oro. Exacto, que permite desviarse del significado literal para evitar un resultado ridículo. Y ahí es donde encaja el caso de la base militar. El caso Adler versus George. Ajá. La ley castigaba a quien estuviera en la vecindad del lugar prohibido. El tipo estaba adentro. O sea, literalmente no estaba en la vecindad. Claro. Si el juez se hubiera pegado al texto, como en el caso del votante muerto, pues habría tenido que absolverlo. Pero no lo hizo. No, el tribunal usó la regla de oro y dijo: a ver, sería absurdo que la ley castigara a quien está cerca, pero no a quien está dentro, que es una ofensa todavía mayor. Y entonces expandieron el significado de en la vecindad para que también incluyera dentro. Justamente. Entiendo. O sea, si lo resumimos, ya tenemos como 3 formas de ver una ley. Una es tomarla al pie de la letra, aunque el resultado sea absurdo. Ajá. Otra es corregirla un poco para que tenga sentido común. Y hay una tercera que mencionan los textos, la regla del propósito, que es casi como ser un detective histórico, ¿no? Precisamente. Esa regla, o mischief rule, se pregunta: ¿qué problema, qué mal intentaba solucionar el legislador cuando escribió esta ley? El caso clásico es el de Smith v. Shoes. Sí, una ley prohibía a las prostitutas solicitar clientes en la calle. Pero las acusadas lo hacían desde los balcones de sus casas. Exacto, técnicamente no estaban en la calle. Y sin embargo, El tribunal ignoró la ubicación exacta y se preguntó por el propósito de la ley: evitar la molestia al público. Y como la molestia ocurría igual, pues las condenó. esto me lleva a una pregunta más profunda. Estos 3 métodos no son solo técnicas, son filosofías de lectura completamente distintas. Ajá. Y me hace pensar, ¿qué significa realmente entender lo que dice una ley? Parece que no hay una sola respuesta. Acabas de poner el dedo en la llaga. Esa es la pregunta central de la hermenéutica filosófica. Uf, Hay una idea clave que aparece en las fuentes: el círculo hermenéutico. Suena intimidante, sí, un poco. pero es algo que hacemos todos los días. Para entender una frase en un párrafo, necesitas el contexto del párrafo completo. Pero para entender el párrafo, necesitas entender cada una de sus frases. Es un ir y venir constante entre la parte y el todo. Ok, eso tiene sentido. Pero, ¿cómo se aplica la ley? El texto está ahí, fijo. ¿El todo sería la ley completa?
¿O la intención del legislador? ¿O algo más? Y aquí es donde los filósofos que analizan las fuentes, como Hans-Georg Gadamer, dan un giro radical. A ver, Él diría que ese círculo no es solo entre la parte y el todo del texto. Es entre el texto y la persona que lo lee. ¿cómo? Gadamer introduce el concepto de prejuicios. Hoy la palabra suena mal, ¿no? Sí, totalmente. Pero él la usa en su sentido original. Son los juicios previos, las ideas, el contexto, la cultura, que traemos con nosotros a cualquier acto de lectura. Y dice que no son una barrera para entender. Son la única puerta de entrada que tenemos. A ver si te sigo. ¿Me estás diciendo que según esta visión es imposible leer una ley de forma totalmente objetiva y neutral? Imposible. Porque siempre la leemos desde nuestro presente, con nuestras propias ideas. Exactamente. Gadamer lo imagina como una conversación. Una conversación con alguien del pasado a través de un libro. Tú no puedes pensar como una persona del siglo XVIII. No, claro. Y la Constitución de 1787 no puede actualizarse sola al siglo XXI. El entendimiento real, dice él, ocurre en la fusión de horizontes. Fusión de horizontes. Tu horizonte, o sea, tu mundo, tus prejuicios, se encuentra con el horizonte del texto, su mundo, su contexto histórico. Y en ese choque, en ese diálogo, es donde nace un nuevo significado. Uno que es relevante para hoy. ¡Wow! Esto choca de frente con la idea de que los jueces deben ser árbitros neutrales que simplemente aplican la ley. Totalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se ve en el debate eterno entre originalismo y no originalismo. Es la manifestación perfecta de esta tensión filosófica. El originalismo diría que el significado de la Constitución está congelado en el tiempo, fijado por la intención de sus redactores. Es un intento de negar tu propio horizonte, ¿no? Exacto. Un no originalista, en cambio, ve la Constitución como un documento vivo, cuyos grandes principios deben dialogar con los problemas de nuestro tiempo. Entonces, desde la perspectiva de Gadamer, toda interpretación es, por naturaleza, no originalista. Sí, es una fusión de horizontes. No hay otra forma de entender. Pero eso suena peligroso. Si cada juez interpreta desde sus prejuicios, ¿no significa que la ley puede significar cualquier cosa que el juez quiera? ¿Dónde queda la certeza? ¿El Estado de Derecho? Esa es la crítica más común, claro. Pero un hermeneuta te diría que no se trata de un todo vale. Ah, ¿no? No, el punto de partida siempre es el texto. La disciplina consiste en ser consciente de tus propios prejuicios, en dialogar honestamente con la historia del texto y sobre todo en responsabilizarte por las consecuencias de tu interpretación en el presente. O sea, no se busca la única respuesta correcta. Que está escondida en un cajón. No. Se busca la comprensión más responsable y legítima para la comunidad actual. Ok, todos estos métodos que vimos, el literal, el de oro, el del propósito, y ahora esta idea filosófica de la fusión de horizontes, asumen que la ley, en el fondo, busca ser justa y coherente. Ajá. Pero las fuentes nos presentan una idea mucho más radical. Y si la ley, desde su creación, no es neutral, si el juego está, en cierto modo, arreglado desde el principio. Y con esa pregunta entramos de lleno en el territorio de las teorías críticas del derecho. Uf. La primera gran corriente, los estudios críticos del derecho, o CLS, lanzó esa bomba en los años 70. Su idea central es la tesis de la indeterminación. ¿Qué significa eso? Argumentan que el derecho no es un sistema lógico y coherente. Al contrario, está lleno de contradicciones que reflejan los conflictos de poder de la sociedad, principalmente económicos. O sea que para ellos, la idea de un juez neutral aplicando reglas objetivas es... Una fachada que oculta decisiones que en el fondo son políticas. Tengo que admitir que estas ideas son un poco desestabilizadoras. Lo son. Es como si nos dijeran que el ideal de la justicia es ciega es en realidad una venda que nos ponemos para no ver las relaciones de poder que hay detrás. Es una idea muy fuerte. Muy fuerte. Y de ahí, de esa desconfianza fundamental, nacen lo que las fuentes llaman jurisprudencias de los outsiders. Voces que históricamente habían sido silenciadas por el derecho. Exacto. Dos de las más influyentes son la teoría crítica de la raza, o CRT, y la jurisprudencia feminista. A ver, La CRT sostiene que el racismo no es solo un problema de prejuicios individuales, sino que está incrustado en nuestras estructuras legales, que aunque parezcan neutrales en su texto,
afectan de forma desproporcionada y negativa a las personas racializadas. Y la jurisprudencia feminista hace un análisis similar, pero con el género. Justo. Examina cómo el derecho ha sido escrito históricamente desde una perspectiva masculina, ignorando o perjudicando las experiencias de las mujeres. Y no se trata solo de leyes abiertamente machistas, sino de cómo conceptos como razonabilidad o autonomía pueden tener un sesgo de género implícito. Y de la confluencia de estas corrientes críticas surge un concepto que lo cambió todo: Acuñado por la académica Kimberly Crenshaw. la interseccionalidad. La interseccionalidad. Y ese concepto es una bomba, porque le dice al derecho: ya no puedes ver a la gente en categorías separadas. No puedes. La experiencia de ser, por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad no es la suma de esas tres cosas, es algo completamente nuevo y complejo que la ley a menudo no sabe ni cómo nombrar. Justamente. La interseccionalidad muestra que las opresiones se cruzan y se refuerzan mutuamente. Una mujer negra, por ejemplo, puede sufrir una discriminación que no es reconocida ni por las leyes antirracistas pensadas desde la experiencia masculina negra. Ni por las leyes feministas pensadas desde la experiencia de la mujer blanca. Exacto. Obliga al derecho a mirar la complejidad de la vida real, en lugar de forzar a las personas a entrar en casillas legales predefinidas. Bien, hemos cubierto un terreno inmenso desde la filosofía alemana hasta las críticas más radicales al sistema legal. Aterricemos todo esto en un lugar concreto que las fuentes analizan con mucho detalle: Ecuador y su Constitución de 2008. Sí. ¿Cómo se manifiestan estas tensiones en la práctica? La Constitución ecuatoriana es un laboratorio perfecto para esto, porque es muy consciente de los problemas de interpretación. ¿En serio? Sí, de hecho contiene sus propias instrucciones sobre cómo debe ser leída. El artículo 427 establece que las normas deben entenderse en el sentido literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Ok, eso es un llamado a una interpretación sistemática, a ver el todo. Exacto. Pero Espera, pero el mismo artículo añade un giro. Dice que, en caso de duda, los jueces deben preferir la interpretación que más favorezca la plena vigencia de los derechos. lo que se conoce como el principio pro persona o pro derechos. Y ahí tienes el choque de trenes. Totalmente. Por un lado te dice, apégate al texto en su conjunto. Por otro, te dice, en caso de duda, expande los derechos lo más posible. ¿Y la Constitución? Y aquí es donde los textos que analizamos señalan un punto de tensión brutal. La Constitución no te da una metarregla que te diga cuál de las dos instrucciones tiene prioridad en caso de conflicto. O sea que, en la práctica, le deja un poder enorme al juez para decidir. Enorme. Y un ejemplo perfecto de esto que analizan las fuentes es cómo la Corte Constitucional de Ecuador ha usado una técnica llamada ponderación para resolver choques entre derechos. Correcto. La ponderación, popularizada por el teórico Robert Alexy, es un intento de hacer más racional y transparente el proceso de balancear principios constitucionales. Y se analiza un caso fascinante. Sí, donde chocaban dos cosas. Por un lado, el derecho de las personas con discapacidad a tener exenciones de impuestos para importar vehículos. Ok. Y por otro, la protección del medio ambiente, ya que esos vehículos a menudo no eran los más ecológicos. ¿Y cómo se resuelve eso? Parece imposible. Bueno, Alexy propuso una fórmula del peso, que es casi matemática. Asigna valores numéricos a la importancia de cada principio en el caso, el grado de afectación, etc. ¿Y la Corte ecuatoriana dice que va a usar esta fórmula? Pero aquí viene lo polémico. A ver. La Corte decide, por su cuenta, eliminar uno de los componentes clave de la fórmula de Alexy, el peso abstracto de los derechos. ¿El peso qué? El peso abstracto, que es su importancia general en el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué hacen eso? ¿Cuál fue su argumento? Argumentaron que la propia Constitución dice que todos los derechos tienen la misma jerarquía, así que no se les puede dar un peso diferente. Pero las fuentes que tenemos critican esto duramente. Duramente. Dicen que es una mala lectura de la teoría de Alexy, que el peso abstracto no es una jerarquía fija, sino una valoración de la importancia relativa de los principios en juego. A ver si lo sigo. Según esta crítica, es como si la Corte usara una fórmula matemática súper compleja, Sí. pero le quitara una pieza clave para que diera el resultado que ya querían de antemano. Esa es exactamente la acusación.
que la fórmula dejó de ser un método para llegar a una decisión razonada y se convirtió en una simple herramienta retórica para justificar una conclusión que ya estaba tomada. Es el ejemplo perfecto de cómo las grandes teorías sobre la interpretación chocan y a veces se desfiguran en la arena de la práctica judicial. Totalmente. Entonces, después de todo este viaje, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es la ley un manual de instrucciones o una carta de nuestros antepasados? Y parece que la respuesta es... Que depende de a quién le preguntes. Y que esa elección no es técnica, sino profundamente filosófica y política. Esa es la gran conclusión. Interpretar la ley nunca es un acto neutral. Es un proceso profundamente humano, moldeado por nuestro lenguaje, nuestra historia y, como diría Gadamer, nuestros prejuicios. Y las teorías que discutimos, desde el círculo hermenéutico hasta la interseccionalidad, no son ejercicios académicos. Para nada. Son las herramientas con las que definimos el alcance de nuestros derechos y la naturaleza misma de la justicia. Y para cerrar, hay una idea final en las fuentes que me parece muy potente para reflexionar. Ajá. La filósofa Miranda Fricker habla de algo que llama injusticia hermenéutica. Es un concepto fascinante. ¿Qué es? Esta injusticia no ocurre cuando la ley te trata mal, sino mucho antes. Ocurre cuando una persona o un grupo entero carece de las palabras, de los conceptos compartidos para poder siquiera nombrar y comunicar su propia experiencia de daño. Exacto. Cuando su sufrimiento no encaja en las categorías que la sociedad y la ley tienen disponibles. Exacto. Es como el problema que señalaba la interseccionalidad, pero llevado un paso más allá. Mucho más allá. Si la interpretación legal ayuda a construir nuestra realidad, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasa cuando la experiencia de alguien simplemente no tiene nombre en el lenguaje de la ley? ¿Qué nuevas herramientas, qué nuevas palabras necesitamos crear para poder ver y reparar las injusticias que hoy, tal vez, son invisibles para nuestro sistema legal?